Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar de un tema muy delicado y que es muy importante, la enfermedad de Lyme. Para platicar más acerca del tema y profundizar en él, nos acompaña el día de hoy la doctora Paola Izarrarás, quien es médica cirujana, se encuentra realizando su servicio social y es sobreviviente de esta enfermedad de Lyme. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Así es, pues muy bien, gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Nosotros muy contentos porque no es muy común el conocer acerca de la enfermedad de Lyme. Sin embargo, son muchas las personas que pueden llegar a ser afectadas. Es una enfermedad que no conoce de condiciones socioeconómicas, de edades y demás, y en cualquier momento nos puede dar. Para entrar en contexto para la gente que nos está escuchando, ¿nos podrías platicar en qué consiste esta enfermedad? Sí, claro, la enfermedad, hablando así en palabras generales, Ujú. es una enfermedad que es transmitida por una garrapata, por una picadura de garrapata. La garrapata tiene una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, esa es la más común, pero hay diferentes tipos de bacteria que puede transmitir. Y al entrar esta bacteria en tu cuerpo, entra en algo que nosotros en medicina le decimos como espiroqueta, es como si fuera un resorte, Ok. y entra a tu cuerpo y te crea esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad de Lyme, que básicamente lo que hace, pues, es ataca tu sistema inmunológico de base, entonces te lo suprime a un punto en el que tu cuerpo no es igual de capaz de combatir cualquier infección o cualquier enfermedad que se acerque, ¿no? Eh, También te puede atacar cuando se hace en etapa crónica, que esto quiere decir que es una etapa más avanzada de la enfermedad. Te puede atacar tu sistema cardiovascular, tu sistema neuronal, y pues provocarte muchas otras dificultades más adelante, ¿no? Paola, nos decías que se contagia a través de una garrapata. Así ¿Son las es. garrapatas comunes que podemos ver en el campo con algún animalito, con nuestros perritos, o tienen que ser algunas específicas? Son las específicas, Ok, son más comunes de venado cola blanca y rata. Por eso muchas de las personas que están involucrados en cacería y ese tipo de actividades y de campo, pues están un poquito más expuestas, ¿no? Pero pues básicamente ahorita ya la hemos encontrado en muchos otros animales. No es tan común en cuanto a, por ejemplo, los perros de casa, ¿no? Esas garrapatas son un poco más diferentes. ok. Se habla de que es complicado el poder detectar que una persona padece de la enfermedad de Lyme. ¿Por qué se da esto y cómo se logra una detección oportuna, que es muy importante para poder tratarla? Lo más importante entender de Lyme es que básicamente en el tema médico le llamamos la gran imitadora. Ok, ¿Por qué? Porque es una enfermedad que te hace imitar tantas otras enfermedades que llegar al diagnóstico es muy difícil. Por eso es tan difícil diagnosticar a una persona con enfermedad de Lyme. Porque, por ejemplo, la etapa aguda o cuando recién tuviste la picadura, si mucha gente no reconoce la picadura para empezar, desde ahí ya la probabilidad de que desarrolles más adelante algo, pues es muchísimo más probable, ¿no? En la etapa aguda presentas síntomas como un resfriado, o sea, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, cansancio, que pues lo puedes presentar por cualquier otra condición, ¿me sí. explico? Cuando empiezas a indagar un poquito más en el tema es cuando empiezan a lo mejor ya los síntomas de la etapa crónica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya cuando sabíamos que definitivamente algo no estaba bien eran las convulsiones, ¿no? Eh, Ok, y ahí fue donde empezamos a involucrar a un neurólogo. Y claro que lo primero que buscas en esos casos no es una enfermedad de Lyme. Si tú tienes claro. una paciente que está convulsionando, empiezas a buscar, bueno, no hay que buscar a ver si no hay un tumor, si no es epiléptica, si no es entonces, esa es la gran dificultad, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos pacientes que, número uno, no recuerdan cuándo fue la picadura o que la picadura fue hace mucho tiempo. En mi caso, yo inicié síntomas 6 meses después de la picadura. Entonces, cuando yo presenté la picadura, sí fui a revisarme, pero en ese momento, pues, me comentaron: "Algo te picó y te voy a dar antibiótico para una semana y listo", ¿no? Sin saber reconocer.
porque la picadura de Lyme es muy característica, es un tiro al blanco, literal, si la pueden googlear, háganlo. Sí. Es muy característica y, y justo eso, si sabemos detectarla en ese momento, podemos evitarnos muchos problemas más adelante, ¿no? Paola, yendo a tu caso en particular, ¿tú te encontrabas en alguna actividad de campo, de cacería tal vez, y ahí fue donde adquiriste la picadura en algún jardín o cómo se dio? No, de hecho, sí, fue en un jardín, casi nunca platico esto. Fue en casa de una persona, que nunca le he dicho, la verdad. Ok. Nunca le he comentado que fue en su casa. En exclusiva. Sí, en exclusiva, oh, por Dios. Pero estaba yo básicamente jugando con varios primos, primos de cariño, Ujú. y estábamos descalzos y ahí yo sentí la picadura, porque normalmente la picadura no se siente, es muy raro sentirla, pero yo traía una ampolla en el pie porque me habían lastimado unos zapatos Ya. y me picó justo en donde traía la ampolla abierta, entonces sí sentí cuando me picó. Ujú. Sentí la picadura, yo volteé, me vi y yo alcancé a ver a la garrapata. Y mi reacción fue quitármela con la mano, nada más la empujé, ¿no? Error, nunca deben de hacer eso. ¿Qué es lo La, recomendable? lo recomendable es usar pinzas. Antes se recomendaba también quemarlas para que se soltaran, Ajá, pero pues pueden ocurrir muchos accidentes, ¿verdad? claro. También con las quemaduras, entonces ahorita ya no es recomendable, es utilizar pinzas. Utilizar pinzas y sacarla poco a poco para que se vaya soltando, porque lo que hace la garrapata es como abrir con sus patitas y meter la cabeza a tu piel, ¿no? Ay, Entonces, cuando tú la quitas de golpe, la cabecita se queda dentro, ¿no? Se rompe y se se queda la queda. cabecita dentro, el cuerpo se sale y pues ya se te quedó, Continúa. ¿no? Con la cabeza tenemos para que haya una infección. ¿Cómo es fuerte, es agudo el dolor de la mordedura, de la picadura de la garrapata? No, o sea, te comento, a mí me molestó por la Ajá. ampolla, pero en general no se siente, ni siquiera. De hecho, es más por comúnmente cuando preguntas o si estás investigando la enfermedad de Lyme, que ahorita ya, gracias a Dios, en la medicina ya se toma más en cuenta, Ujú. te fijas mucho en preguntarle al paciente si ha realizado un viaje recientemente a algún Perfecto. rancho o a California, que por ejemplo en California, en Estados Unidos, es muy común el Lyme, o a Nueva York, o ciertos lugares donde les preguntas, ¿no? Que si fueron a algún campamento, y eso te puede dar una idea, ¿no? Al S diagnóstico. Si se tiene la oportunidad de verla como en tu caso, ¿es recomendable tal vez guardarla en alguna bolsita una vez que se haya matado para podérsela llevar al médico o tampoco es necesario? La verdad, no es necesario. Definitiva, Yo lo okey. recomiendo hacer porque siempre creo que para empezar el ver la garrapata para un médico, si sabemos reconocer, bueno, en mi caso yo me puse a estudiar mucho de garrapatas, ¿no? Ujú, Si yo veo la garrapata, yo la sé reconocer un poquito más. ya, A si veo otras garrapatas de perro. Las garrapatas de perro, para empezar, son más grandes. Las de Lyme son una miniatura. Entonces, yo siempre creo que guardarla es una opción, es una buena opción. No todos los médicos la van a mandar a analizar, no todo el mundo va a hacer algo con ella, a lo mejor te van a decir, sí, no pasa nada, tírala, vamos a estar al pendiente, porque al final del día lo que más importa es cómo se presenta el rash, la picadura en la piel. okey. Entonces, aunque no hayas guardado la garrapata, si tienes ese tiro al blanco específico, ya es suficiente para estar pensando en el diagnóstico, ¿no? Okey. Sucede la picadura o comienzan algunos de estos síntomas que a veces se pueden confundir con otras enfermedades, pero, ¿qué es lo que sigue después de que ocurren los primeros síntomas? ¿Con qué médico hay que acudir o qué procedimiento se debe de realizar cuando está en la primera etapa? Si es que se logra localizar en la primera etapa y si no, ¿qué es lo que ocurre con el desarrollo de la enfermedad? Sí, bueno, lo primero, al acudir con un médico, cualquier médico, al saber, perdón, detectar esta picadura, hay que iniciar profilaxis. Profilaxis es dar tratamiento antes de que presente los síntomas, ¿no? Entonces, si ya ves la picadura, da tratamiento. Ese tratamiento, pues ya es un antibiótico, que eso ya es más avanzado y depende mucho del médico, ¿no? O sea, de darlo y recetarlo. Eh, pero en esa etapa es dar el tratamiento y más adelante hacer estudios. Se hacen estudios de sangre. Con un simple piquetito de sangre podemos diagnosticar el Lyme, ¿no? Okey. No son estudios, digo, baratos, la verdad. Entonces, eso dificulta mucho
llegar al diagnóstico, ¿no? Porque creo que es difícil también tener acceso a este tipo de estudios. Sí los tenemos aquí en México, sin embargo, mi doctora, por ejemplo, que es la que está en Monterrey, la doctora Ana Yi es excelente inmunóloga, la recomiendo mucho. Entonces, Claro. este, es infectóloga, perdón, ella. Y les recomiendo que vayan con un infectólogo. Y puse en contacto a esta doctora con mi doctor de San Francisco. Yo tuve, la verdad, eh, lo agradezco muchísimo, que tuve la oportunidad de tratarme en Estados Unidos porque definitivamente aquí en México no se conocía la enfermedad, ¿no? Y Sí. no podíamos llegar a encontrar el tratamiento correcto para mí. Y la puse en contacto con el doctor Rafael Stricker. Él es un doctor que está en Estados Unidos, en San Francisco, California, y él me dio mi tratamiento de base y él realmente no confía en otros laboratorios más que uno en específico de Estados Unidos, porque inclusive Ok. dentro de Estados Unidos él dice que hay muchos falsos negativos. Y es verdad, o sea, hay muchos falsos negativos en cuanto a los estudios porque la manera en la que se procesa el estudio es por bandas. Y para explicarles un poquito, digamos que a lo mejor tienes 2 bandas positivas de las 10 que son, ¿no? Ujú. Pero para que sea un resultado positivo tienen que ser 3 bandas. Ya. Entonces, a lo mejor tienes 2 y el resultado te lo arroja negativo, pero no quiere decir que no esté el Lyme Sí, presente, ¿me explico? claro. Entonces, es todo un proceso de entenderle, de tener como este conocimiento más a fondo. Y eso sí, definitivamente lo tiene un doctor. O sea, no se confíen de un resultado negativo ustedes solos. Siempre acudan al médico, porque de verdad hay muchos falsos negativos y personas que se quedan sin tratamiento por pensar eso, ¿no? Sumamente importante acudir con las opiniones de los profesionales y más en un tema Sí. tan delicado por todas las consecuencias que puede llegar a tener el no tratarse esta enfermedad. ¿En qué consistió el tratamiento, Paola? O sea, El mío sí, ya una vez. ¿Y son tratamientos diferentes dependiendo de cada caso o es uno general? son tratamientos diferentes, depende de cada caso. Obviamente hay uno básico con el que se inicia. Casi siempre se dan 2 antibióticos juntos, porque digamos que lo que hace esta bacteria al entrar al cuerpo es que se entierra, digamos, en el cuerpo y Ujú. crea una barrera alrededor de ella, ¿no? Ok, Entonces, mientras esta barrera esté activa, esta pared, el antibiótico que está intentando atacar a la bacteria no lo puede atacar. Entonces, damos doble antibiótico, uno para intentar matar esa pared y tumbarla, y el otro para poder atacar esa bacteria, ¿no? Esa es la razón de que el Lyme también sea tan difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy tomando antibiótico todos los días, pero no necesariamente todos los días estoy atacando esa bacteria. ¿Me explico? sí. Entonces ya cuando sale de su cuevita, digámoslo así, de esa pared, es cuando más lo puedes atacar. Ya. Entonces, por ejemplo, en mis casos, cada vez que yo tenía una recaída en el hospital era cuando más decíamos, órale, ahí hay que Ahí. darle con todo, ¿no? Porque eran los momentos en los que más podías matar como la bacteria, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Yo estuve tomando aproximadamente 10, 12 pastillas por A 8 la años, muchísimo tiempo. Empecé a los 13 años con los síntomas, me diagnosticaron hasta los 15 años. Y a partir de los 15 años encontré al doctor Stricker en San Francisco. Empecé tratamiento con él y estuve con él hasta que me dieron el negativo de Lyme. Pero me wow. tardé 10 años para que me dieran un negativo. Entonces es un proceso Ujú. sumamente largo. Sí, bastante. ¿Cómo fue para ti vivir toda esa etapa y más que, pues, era la adolescencia también, me imagino, por ahí de la secundaria, Sí. la prepa, incluso entrando a la carrera? Justo. ¿Cómo lo viviste? ¿Te afectó en algo Yo en tu desarrollo personal y social y demás? definitivamente, o sea, definitivamente me afectó, pero no lo había notado y no me había dado yo cuenta hasta hace poco, porque la realidad es que durante todo ese proceso yo fui una persona completamente normal. Ok, Y eso se lo debo a mis padres, de verdad que gracias a ellos, ellos nunca me dejaron sentirme una persona enferma. Ellos nunca me pusieron peros, ellos era, tú vas a lograr lo que tú quieras lograr y síguele echando ganas, o sea, y aquí no se reprueba, o sea, en esta casa no se reprueba, a mí no me importa. ok, Entonces,
Mi secundaria, sí, por ejemplo, la etapa de los 15, yo no me perdía ni Ni una uno, fiesta. Ujú. ninguno. O sea, yo fui a todos los 15 de mis amigas. Sí, a lo mejor algunos a los que falté por estar en el hospital o así, pero mis papás era, te llevamos, y mis amigas ya sabían. Y mis amigas era, ok, ya sabemos que Paola va a convulsionar en algún punto de la noche. Una ya tenía asignado que le iba a marcar a mi mamá, ya convulsionó Paola. Mientras la otra me estaba deteniendo la cabeza, mientras la otra me ponía de lado. O sea, ya sabían qué hacer. O Impresionante. sea, sí era muy común el tema de las convulsiones Todos en los ese. fines. De hecho, Ah, yo convulsionaba en esa etapa de secundaria, yo convulsionaba casi todos los días. Todavía ahí no se controlaba. wow. Entonces, más cuando me desvelaba. O sea, desvelarme era, ya sé que voy a convulsionar. Pero mis papás nunca me dejaron, o sea, no vivir esa etapa, ¿no? Porque Claro. mis papás sabían, eventualmente va a voltear atrás y va a decir, pues, ¿qué hice, no? O sea, me perdí tantas etapas, porque Sí. eso es algo que tiene también el Lyme y muchas enfermedades crónicas, que tú puedes tener una vida relativamente normal. Ujú. O sea, mientras yo no estaba convulsionando, mientras yo no me sentía mal, yo era una persona completamente normal. Claro. Yo tenía la capacidad de hacer todo igual que todos los demás. A lo mejor a mí me costaba un poquito más porque yo vivía con dolor, por ejemplo. A mí la espalda me mataba todos los días y para tolerar el dolor de espalda yo tenía que estar tomando 4 o 5 pastillas diarias para el dolor, ¿no? Pero te acostumbras también a vivir con ese dolor, ¿no? Entonces, para ti es un día normal y yo tengo la capacidad de hacer lo mismo, ¿no? Y así me la viví y así pasé también preparatoria. Y con todo y no estoy recomendando esto, pero con todo y el medicamento también cuando llegué a la etapa de empezar a tomar, Claro. Sí, que lo sea empecé a bastante hacer. enojón. O sea, también lo hice, me Oye, ¿no se explico. te cruzaba ahí de repente que te Sí, diera? claro, me ponía un poquito más alegre, digamos, Okey. más rápido, ¿verdad? Pero también lo viviste, esa Pero lo etapa lo viví, pudiste o llevar sea, a cabo. sí, lo viví en el momento, lo viví con todas mis amigas al mismo tiempo. Yo de verdad no me perdí de ninguna etapa de mi vida. Este, pero lo que estábamos platicando es, sí, definitivamente me afectó al grado en el que yo sentía mucha necesidad de, tengo que vivir todo, ¿no? Claro. Porque no sé cuándo me voy a sentir mal, no sé cuándo voy a volver a caer al hospital. Entonces todo lo tengo que vivir y yo no me perdí a estar en ningún lugar, pero lo que no me di cuenta es que me estaba perdiendo de disfrutar a la gente con la que estaba. Ya. ¿Me explico? Sí. Entonces, creo que esto me cayó el 20 recientemente. Hace 2 meses falleció eh, mi tío, el hermano de mi mamá, y me vine completamente para abajo. Caí en depresión muy fuerte. Yo no entendía por qué no, porque yo decía, tengo meses haciéndome la idea de que mi tío iba a fallecer, porque él padecía cáncer de pulmón. Sabíamos que ya no estaba respondiendo al tratamiento, y yo decía, ¿cómo no? Y me di cuenta que era el hecho de tanto tiempo acumulado, de tantas vivencias desde mis 13 años, 14 años, que nunca traté, ¿no? De Sí. sanar emocionalmente, de basarme por ejemplo, creo que algo hermoso fue que sí, lloré muchísimo por mi tío y todavía me duele, y me va a doler toda mi vida, ¿verdad? Pero lo disfruté tanto estos últimos meses. Lo disfruté impresionante. Hablaba con él diario. Le contaba todo. Me contaba todo. Cómo se sentía, cómo me sentía yo. Todo nos platicábamos y dije, por esto también no me quedo con nada, ¿no? Porque lo gocé y lo disfruté. Y luego pasa otro mes y fallece un muy amigo, un muy amigo, muy querido. Este, y Y fue donde me di cuenta algo muy importante que era toda la gente en su funeral estaba diciendo, wow, wow, lo que nos dejó a todos, que era, todas las personas estábamos en el funeral y de verdad hasta nos reíamos de acordarnos de todas las vivencias con él, ¿no? Fue hermoso ver todo lo que dejó detrás, ¿no? Y yo decir, eso es en lo que tengo que trabajar, en mi agradecimiento y en mis relaciones personales, ¿no? En Claro. dejar una huella en las personas, en ser más
profunda con mis relaciones, perdonar más, y más que nada darme cuenta que no es el lugar, es la gente, ¿no? Eso es sumamente importante y qué Sí, trascendental lo que acabas de señalar, porque independientemente de enfermedades, si no, nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí en esta tierra. De un momento al otro se puede terminar. definitivamente. Es un viaje fugaz del cual todos nos vamos a ir en algún momento. E incluso si duramos aquí 100 años, ¿qué vamos a hacer durante todo ese tiempo? ¿Qué hicimos con ese tiempo? Es lo que va a impactar. Y más allá de el contexto en el que tal vez nos podamos encontrar, las situaciones adversas por las que podamos pasar, el qué hacemos con esa vida y qué hacemos con las personas que nos topamos en este bonito viaje llamado vida, pues es lo que trasciende Exacto, para siempre. exacto. Wow, Paola, qué gran mensaje y qué importante el que nos lo haga saber a toda la gente aquí que nos está escuchando y que nos está viendo y disfrutar cada momento y disfrutar a las personas siempre. Exacto. Mm, Pasa este tiempo, Paola, viviste cada etapa y la quisiste disfrutar al máximo y Sí. creo que eso también es muy importante. ¿En algún momento quisiste llevar algún acompañamiento psicológico? Digo, que todos deberíamos de ir, ¿verdad? Sí. Teniendo Lyme o no, pero tú sabiendo que tenías, pues, esta enfermedad que no te impedía hacer las cosas como los demás, pero tal vez por los dolores o decir, caray, pues, ¿por qué a mí me toca convulsionar cada que salgo a unos 15 años? ¿Es importante el acompañamiento psicológico o no lo necesitaste en ese momento? Definitivamente es súper importante, súper importante. Yo en ese momento, lo que a mí me pasó en mi vivencia, yo tenía aborrecidos a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo esta travesía, como el Lyme no era tan conocido aquí en México, nadie me mandó a hacer estudios de Lyme. Entonces, el tiempo que nos tardamos en que me dieran un diagnóstico, como todos los estudios salían negativos en cuanto a las otras enfermedades que estaban buscando, llegó un punto donde llegué a ser de que, más bien me empezaron a decir, de que es que a lo mejor se lo estoy inventando, ¿no? Ay, caray. Entonces, cuando llegas a ese punto con una enfermedad tan difícil de diagnosticar como el Lyme, yo estaba enojada porque yo decía, yo no me Claro. estoy inventando nada. O sea, todos estos dolores que traigo existen, son reales, ¿no? Ujú. Ayúdenme. O sea, alguien en este mundo me tiene que ayudar y alguien en este mundo tiene que saber, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? Pero al principio creo que ese fue mi más grande reto en cuanto a empezar a ir con un psicólogo, porque yo pensaba malamente, lo tenemos muy relacionado con que tiene que haber un padecimiento de base para ir con un psicólogo. Y Ujú. la realidad es que no. El psicólogo te va a dar las herramientas para que las cosas que vayas viviendo sean un poquito más fáciles de lidiar, ¿no? Y de tolerar y tener las herramientas tú como persona para no tumbarte o no caerte cada vez que te pase algo, ¿no? Sí. Y definitivamente para mí yo creo que hubiera sido muy diferente si yo hubiera iniciado con un tratamiento psicológico desde temprana edad, ¿no? La verdad es que yo empecé hace 2 años apenas. Ok. Tengo 2 años apenas tratándome con psicólogo y psiquiatra, y la verdad es que me ha cambiado, o sea, cambiado por Sí, completo mi claro. manera de ver muchísimas cosas. Entonces sí, definitivamente lo súper recomiendo desde el principio. O sea, Sí, no esperarnos a que suceda algo sí, hasta que ya traigamos, no sé, el agua al cuello para entonces pedir auxilio, sino exacto. siempre y para conocernos mejor, para saber por qué pensamos como pensamos, Ujú, por qué los miedos que podemos llegar a tener, los claro. enojos que podemos llegar a tener. Y es que sí debió haber sido sumamente frustrante el que tú tuvieras estos síntomas o estos padecimientos, que tuvieras este dolor y que dijeras, algo no está bien con mi cuerpo y que todavía encima la gente dijera o que hubiera personas que pudieran decir, no, es que se lo está inventando. O me Ujú, imagino, son cosas de la edad, sí, no trae nada en realidad. Cuando es una enfermedad y es una enfermedad aparte grave que se tiene que tratar, si no las consecuencias pues pudieran llegar a ser incluso catastróficas. Son 2 años en sí. los que no encontraban qué era lo que había, qué era lo que tenías. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se pueden esperar? ¿Cuántos años pueden transcurrir antes de que escale todavía más el Lyme dentro de una persona? Hasta el punto, digo, y también eso, perdón, esa es otra pregunta, si llega un punto en el que ya no puede ser reversible.
Sí, pues la verdad es que puede avanzar los años que te imagines. O sea, Ok, sí han habido muertes por Lyme. Te puedes topar a alguna paciente que a lo mejor, o un paciente que tiene 10 años diagnosticada con otra cosa y les haces estudios de Lyme y te salen positivos. Y te das cuenta que caray. todo este tiempo fue Lyme, ¿no? Un tiempo específico, no No hay, hay. Ok, porque en realidad mucho de lo de Lyme es que es un padecimiento muy particular y muy personalizado. Por eso el tratamiento también es muy personalizado. Por eso no te vas a encontrar a dos personas de Lyme necesariamente en el mismo tratamiento. ok, ¿Me explico? Porque sí. depende mucho de los síntomas que tenga. Hay gente que a lo mejor solamente le afectó el sistema cardiovascular, pero el sistema nervioso no. Entonces, a lo mejor esas personas desarrollan arritmias, desarrollan taquicardias, desarrollan otro tipo de síntomas, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que cuando tienes un paciente, yo sí entiendo que nosotros como médicos nos tenemos que ir de lo más general Sí. a lo más particular, ¿no? Si tienes síntomas parecidos a una enfermedad, sí entiendo, ahorita sobre todo ya que soy doctora, a lo mejor si me llega una persona convulsionando, no, mi primer diagnóstico no va a ser Lyme. O sea, lo primero que voy a pensar va a ser otras cosas. Ujú, Y cuando empiece a tener todos esos diagnósticos negativos y sigo sin una causa, sin algo que me esté comprobando el por qué está pasando, claro, a lo mejor ya mando a hacer el estudio, ¿no? muy bien. Pero siento que sí es muy importante que la gente que padece o que tenga dudas de que pueda padecer, no se desesperen con sus médicos también, Ujú, porque sí definitivamente es algo difícil de diagnosticar. Ahorita que comenté lo de que estaban pensando que a lo mejor yo me lo inventaba, de verdad no juzgo a esos médicos que lo pensaron, porque no era una enfermedad común aquí en México sí. y no era el primer padecimiento en el que hubieran pensado estando conmigo. Y llega un punto donde, claro, si tú empiezas a ver que todo está negativo, 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 dices, oye, ¿será real? A lo mejor y sí te lo cuestionas, ¿me explico? Sí, Creo que lo más importante es siempre creer que el dolor de un paciente es real, eh, y tratarlo, ¿verdad? Siempre y cuando no hay una adicción de por medio a medicamentos del dolor, pero siempre creer en que el paciente tiene dolor, ¿verdad? Porque, híjole, los dolores que son difíciles de tratar son un martirio para el paciente. Entonces, ¿qué te digo? Es algo personalizado, ¿no? Y así hay que manejarlo, sobre todo con el Lyme. Paola, ¿qué pasó por tu mente después de tantos años y que no te daban el diagnóstico y no sabías qué era y que después ya te dijeron que era Lyme y que San Francisco y México y las 10,000 pastillas que te tenías que tomar y todo lo que eso conllevó cuando te dijeron que ya habías superado esta enfermedad, que ya la habías vencido? ¿Cómo fue ese momento para ti? Ay, ¿qué te digo? Este, ¿Dónde estabas? ¿Aquí o en Estados Estaba en Unidos? Estados Unidos. De hecho, estaba en Estados Unidos. Tengo una foto en mi Instagram, literal, que la subí porque siempre dije que iba a cruzar el Golden Gate y me iba a ir a tomar una foto cuando me dieran el negativo. Salimos y me dieron el negativo, mi tercer negativo, porque tienen que haber 3 negativos de Lyme, 3 estudios negativos de Lyme para poder poner a una persona en remisión, Ok. ¿no? No es Perdón, un alta, pero es una remisión. ¿nos podrías especificar la diferencia, Sí, por favor? alta es ya definitivamente no Ujú, padeces la enfermedad. Una remisión es como decir que la enfermedad está dormida, ¿no? ok, Pero siquiera para llegar a lo dormido es como, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Cuando te dicen de que sí. estás en remisión, todo Ujú, este tiempo todavía te voy a valorar para ver que no regrese el cáncer. muy bien, Es igual con el Lyme. Todavía todo este tiempo te voy a valorar para ver que no regrese el Lyme, ¿no? ok. ¿Y es un negativo? ¿Y cuánto tiempo se lleva de uno a otro? ¿O pueden ser los tres seguiditos? ¿O tienen que esperar de que saliste en un negativo, te tienes que esperar un tiempo y luego otro negativo y esperar un tiempo? Negativo, 3 meses, negativo, tres Ok, meses, negativo, 3 meses. O sea, hay que esperarnos aproximadamente, es un plazo de 9 meses donde tienes que tener puros negativos, ¿no? ok, Yo muchas veces me llegué a desesperar porque llegué a estar en 2 negativos y siempre volvía a salir el positivo. Y volvía a salir el positivo y volvía a salir el positivo. Y fueron años así. Y yo ya me hice a la idea de que toda mi vida voy a vivir con esto, ¿no? Hasta esa vez donde ya me dan el tercer negativo y fue como un ala.
¿no? Estaba mis papás, o sea, todos en mi casa estábamos impresionados, no nos la creíamos, llorando. Salimos de ahí, nos fuimos, cruzamos el Golden Gate y nos tomamos una foto. Me tomaron una foto mis papás y yo salgo porque mi mamá voltea y me dice de que, Paula, estás negativa. Y yo le hago de que, no lo puedo creer, y ahí tomo la foto. Entonces la foto que tengo es literal una foto donde salgo agarrándome la cabeza y sonriendo al lado de que no me lo voy a creer, ¿no? Fue increíble, o sea, yo No, pensé que nunca iba a llegar ese día, entonces, un cúmulo de emociones no, que has de wow. haber vivido tú y toda tu familia en ese momento, Sí. después de tanto luchar, de tantos tratamientos, Ujú. de tantas adversidades que se pudieron llegar a presentar después de que esta mendiga garrapatilla te picó, Ya sé. pero que afortunadamente ya todo está bien. ¿Tienes que seguir en observación durante algún tiempo, de por vida? ¿Cómo es el posterior? La verdad, llegar a la remisión es todo un caso. eh, yo no conozco a alguien, tengo muchas amigas, conocidas, etcétera, que están con Lyme Ujú. y todavía no han logrado tampoco la remisión. Yo logré la remisión, pero sigo en constante revisión y yendo a mis citas con mis doctores porque tristemente a mí me dejó muchas secuelas. Entonces, por ejemplo, yo voy con el cardiólogo porque a mí me dejó taquiarritmias. Ok. Entonces, son arritmias que son benignas, pero yo las siento muy fuertes. Entonces, por ejemplo, yo estoy sentada ahorita así, normal, sin estar haciendo nada, y de repente yo siento como mi corazón Empieza. late, haz de cuenta, súper rápido y como a destiempo, ¿no? Y es como, Sí. ay, me- y yo ya sé, o sea, yo volteo, por ejemplo, con mi esposo y le digo de que sentí, me dio una Este, arritmia, la sentí. O sea, yo ya conozco, ¿no? Ya conozco mi cuerpo, ya conozco lo que me da. Me lastimó, por ejemplo, los nervios. Yo tuve también, yo tuve la parte tanto neurológica como cardiovascular, ¿no? Y en la parte neurológica a mí me lastimó mis nervios, me dejó lastimados los nervios de mi vejiga, por ejemplo. Entonces hubo un muy buen tiempo donde eh, yo tenía muchas infecciones urinarias y las infecciones urinarias dañaron mi riñón y luego mi riñón eh, llegué a algo que se llama urosepsis, que es súper rarísimo a mi edad, que es básicamente que esa infección se te pase a la sangre, ¿no? Y se te pasa a todo el cuerpo. Eh, y todo porque tuve que volver a enseñarle a los nervios de mi vejiga cómo vaciarse correctamente, wow. ¿no? Porque yo no Ok. vaciaba correctamente la vejiga. Este, sigo yendo con neurólogo porque eh, también me dejó, digamos, alguna manera, esto no estaba comprobado Ujú. médicamente, pero nosotros tenemos la idea de que mi manera de mi cuerpo de responder a ciertas infecciones, cuando son infecciones fuertes o cuando es convulsionando. Entonces, cuando yo tengo algo muy fuerte que me sucedió o alguna infección muy fuerte, convulsiono. Wow. Y la última vez que convulsioné, teniendo yo ya 14 años tomando medicamentos, de hecho la última vez fue ahorita, en mayo, hace unos meses, entré en un estado epiléptico, que un estado epiléptico es como mucho tiempo convulsionando y que los medicamentos no sean suficientes, y terminé intubada en terapia intensiva justo hace unos meses. O sea, no lo puedo creer que aquí estamos, gracias a Dios. Este, y, y pues sí, o sea, claro que es saber que toda mi vida voy a tener que estar en constante chequeos, pero es batalla tras batalla, ¿no? Así se va viviendo y así lo va sacando y va saliendo adelante y no lo cambiaría por nada del mundo porque al final del día soy quien soy, estoy en la carrera que estoy. Si no hubiera conocido Lyme, de verdad, yo no tengo médicos en mi familia. Yo soy la primera doctora en mi casa. Fue a raíz de. Entonces, fue a raíz de que el Lyme me permitió exponerme al mundo médico, exponerme al tema de salud. Claro. Y ahí encontré mi pasión. Wow. Y amo lo que hago. ¿Me explico? Entonces, muchas cosas, ¿no? Sí, le diría a la gente, no se desesperen. A lo mejor iban a hacer constantes chequeos, pero en una cierta manera, qué padre siempre saber cómo estás de salud. Claro, es Claro, porque hay importantísimo muchísima hacer gente que no se chequeos. checa, porque si no traes algo, o sea, si no traes síntomas,
pues no vas y te checas. Y a lo mejor te pasan años y no te checas y luego de repente viene el fregazo, ¿no? ¿no? Y es De importante un periódicamente padecimiento. porque no sabemos qué podemos llegar a traer, digo, cosas que tal Exacto. vez pueden ser muy comunes, pero el tema del, no sé, el colesterol, Ujú. triglicéridos, ácido úrico, hay que hacernos chequeos constantes. Exacto. Hay muchísimas personas que de repente te llegan con un infarto, ¿no? Y tú dices, ¿pero ¿Por qué? cómo? Qué raro, o sea, ¿de dónde salió? Sí, Y luego los checas y a lo mejor y traen el colesterol a tope. ¿Me claro, explico? Y son cosas que sí, si lo hiciéramos con es un simple examen de sangre, es un claro. piquetito de sangre con el que podríamos revisar riñones, hígado, los lípidos, o sea, todas las grasas que están en la sangre. Puedes checar leucocitos, que son unas células que nos dicen si hay una infección o no. La hemoglobina para saber si alguien tiene anemia. Hay personas que constantemente se sienten cansadas y no saben que padecen ¿Por qué? anemia, ¿me explico? Entonces, hay muchísimas cosas que podríamos diagnosticar con un piquetito de sangre, ¿no? Completamente. Seguir fomentando la cultura de la prevención, más Sí, que ya atacar el problema cuando exacto. ya se presentó. Si prevenimos, nos podemos ahorrar muchísimas enfermedades, muchísimos padecimientos incluso. Ujú. Entonces, para la gente que nos está escuchando, váyanse a Váyanse checar. a checar. Súper Doctora, importante. doctora Paola Izarrarás, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas nutrido con este tema tan importante, que nos hayas contado tu testimonio, tu experiencia, tu vivencia, y es muy refrescante el ver el enfoque con el cual tú lo pudiste afrontar. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí están los micrófonos abiertos para cualquier otra ocasión seguir platicando de temas Sí. de salud. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están viendo y los que se dieron el tiempo de escucharnos. Gracias por invitarme. De verdad, Daniel, es un gustazo estar aquí. Y pues ánimo a todos los que pues escucharon esto y se sintieron identificados de alguna manera. Y si les puedo ayudar en algo, pues ahí están mis redes sociales, Pau y Sarraras. Entonces, Perfecto. lo que necesiten. Claro que sí, Encantada. para que se den la vuelta también por ahí, puedan ver más del contenido, para que se puedan también poner en contacto si requieren de cualquier cosa. Y gracias de nueva cuenta, Sí, doctora Paola. Gracias a toda la gracias. gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo aquí a través de Contrapuesto. Les recordamos que estamos en las redes sociales del Diario de Coahuila. Cuídense mucho, esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia. El Diario de Coahuila, que sigan teniendo un excelente día.